bendice por tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Retire un aplauso para Él en esta tarde. Dáselo con tu fuerza, dáselo con tu corazón. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y a nuestra vida, bendición y victoria. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tome asiento, hermano. Vamos a compartir la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos muy especiales. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Tiempos lindos y desafiantes. Amén. Yo creo que la iglesia está viviendo una de las épocas más lindas en cuanto a fe, en cuanto a milagros, en cuanto a maravillas y en cuanto a manifestaciones del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Sabe, hermano? Estos tiempos que estamos viviendo, dice la Biblia, que muchos deseaban y anhelaban haber vivido y haber estado en estos tiempos. Eso es tremendo. Saber que otro anhela vivir el tiempo que voy y por ahí vos decís, pero yo no tengo un tiempo muy trascendental que digamos. Pero en cuanto al mundo terrenal, en cuanto a lo que ven los ojos, tal vez es la peor época de la tierra. Pero en cuanto a lo que es el mundo espiritual, el reino de Dios, estamos viviendo uno de los tiempos mejores que hay. Amén. Antes, un milagro, una manifestación se celebraba, se aplaudía, era notorio. Hoy podemos contar la gloria de Dios y las maravillas de Dios. No solamente resucitar un muerto o una persona sanada de cáncer es un milagro de Dios, la vida. Amén. Es un milagro de Dios, lo que Dios está haciendo en tu vida y en la mía. Es un milagro de Dios que vos hace un tiempo atrás eras una persona incrédula y conversa que no entendías nada de lo espiritual y hoy crees en un Dios vivo, sentís el Dios vivo y vivís con un Dios vivo porque Él está dentro de tu corazón y a cada momento y a cada hora de tu día Él se manifiesta. Sí, es un tiempo de la gloria de Dios. Pero yo quiero hablar en esta tarde de una escritura que está en 1 Corintios capítulo 2. Esta escritura tocó mi corazón porque venimos hablando de que estamos comenzando el año 2016, ¿verdad? Cuando uno pasa un año, dice, bueno, resumo el año, ya sé lo que pasó. Pero cuando uno se proyecta un nuevo año, uno tiene expectativas de vivir cosas mejores que las que vivió el año que pasó, ¿no es verdad? Amén. No sé vos, pero a mí me gustaría vivir cosas mejores que las que viví el año pasado. Amén. Viví de todo, pero me gusta vivir cada vez mejor. Entonces, en esta palabra, Dios me desafiaba y quiero compartirla con ustedes, porque así como el mundo, lo que estamos mirando con nuestros ojos, se destruye todos los días. Así el mundo espiritual se está preparando y formándose para lo que es la venida del Señor. Amén. Amén. Y la Biblia habla mucho de eso. Y habla de que aquellas personas preparadas, dispuestas, con su fe funcionando, que estén con sus lámparas encendidas, también dice el ejemplo, ¿no? Son las personas que van a poder escuchar el sonido de esa trompeta cuando el Señor venga a las nubes. Y proyectamos y decimos, ¿quién sabe si este no es el año que eso pasa? ¿Quién de ustedes me puede decir que es o que no es? La Biblia dice que no hay una fecha, pero sí que tenemos que estar preparados. Amén. Preparados para cuando eso suceda. Pero mientras eso no sucede y van pasando los años, también nuestra vida espiritual tiene que ir evolucionando. Dice la Escritura en Romanos que tenemos que transformarnos por medio de la renovación. Diga conmigo, renovación. Renovación. Es una palabra linda. Toda renovación trae cambios.
El Señor quiere en este tiempo que nosotros alcancemos las bendiciones. Es más, hemos declarado que este año es año de restauración y de restitución. Amén. ¿A quién le gusta esa palabra? Amén. La palabra restauración habla de poner algo al orden, de ponerlo de nuevo, de ponerlo a funcionar. Y restitución habla de devolver. ¿A quién no le gusta que le devuelvan? Amén. Siempre y cuando de qué hablamos, ¿no? Si es palo, que te devuelvan palo. Pero si es cosa linda de parte de Dios, claro que lo queremos. Todos queremos. Todos queremos vivir en un tiempo nuevo y diferente. Y el Señor me mostraba en esta palabra y me decía, es necesario empezar a cambiar nuestra forma de hablar. Amén. Amén. Porque para poder recibir lo que Dios tiene, también tenemos que estar en posición de recibir lo que Dios tiene. Amén. Amén. La Biblia dice, cuando sos niño, hablas como niño, pensás como niño y actúas como niño. Amén. Si yo le regalo a alguno de esos pequeños que están allí, le regalo un auto, ¿qué va a hacer con el auto? Nada. Nada. O capaz que lo usará para tirarle algún palito, una piedrita, un chiche. Porque si tiene un auto y es niño, no tiene la capacidad de usarlo y tampoco de disfrutarlo. Así nos pasa en el mundo espiritual. Si nosotros no evolucionamos y buscamos en Dios lo que Dios tiene para nosotros, pero por medio de la fe, por medio de alcanzar, por medio de dejar cosas. Pablo decía, dejando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Pero fíjese una cosa, Pablo estudió una cantidad de idiomas, era un tipo recontra sabio, era una persona entendida en varias cosas, hablaba con personas humildes y hablaba con personas que sabían mucho, se sentaba con cualquiera y podía dialogar sin ningún tipo de problema. Viajaba y hablaba otros idiomas en otras partes del mundo que otros no viajaban. Y sin embargo él dice, dejo lo que queda para atrás, porque lo que está por delante es mejor. Amén. Gloria a Dios. Es tiempo, hermano, de ese cambio. Y yo le voy a invitar a que leamos en el capítulo 2 de 1 de Corintios, versículo 12 y versículo 13. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Y nosotros, digan conmigo, nosotros. No escuché, usted solo. Nosotros. Dice, no hemos recibido, repita conmigo, no hemos recibido el espíritu del mundo. Ahí está. Sino, a cambio de ¿qué hemos recibido? ¿Qué dice la Biblia? El espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Qué fin? ¿Qué propósito tiene que vos, en vez del espíritu del mundo, tengas el espíritu de Dios? Para saber lo que Dios ya nos ha dado. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. Otra vez, ¿quién es el que enseña? El Espíritu. ¿Qué tengo que aprender? A recibir. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Las palabras que el Espíritu tiene para enseñar. Amén. Amén. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y eso es lo que más me llama la atención de esta escritura. Y fue lo que me impactó. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si la palabra de Dios me dice que yo en Cristo soy nueva criatura, ¿cómo tengo que caminar en este mundo? ¿Como lo que yo era o como lo que Dios dice que soy? Eso es la palabra del Espíritu. Amén. Si la palabra de Dios me dice que para mí no hay límites porque tengo un Padre que es ilimitado, ¿cómo tengo que moverme en este mundo? ¿Con mis límites o con lo que el Espíritu dice que yo me tengo que mover? Con lo que el Espíritu dice. Ahora la enfermedad me viene, las dolencias me vienen, las deudas me vienen, el día a día me viene. Pero la palabra de Dios dice
que yo como hijo de Dios estoy por sobre todo eso, porque mi caminar, mi vida y el mundo en que yo vivo no es este mundo, este es solamente un pasar, dice la Biblia. Mi verdadero mundo es el mundo espiritual. Entonces, dice la Escritura, tengo que acomodar lo espiritual con Lo espiritual. Vamos a explicarlo un poco más. A todos nosotros nos pasa esto. Cuando vamos a soltar una palabra, cuando vamos a decir un deseo, cuando vamos a buscar algo, primeramente llega a nosotros una intención. O sea, viene un quiero algo. Eso es lo primero que se genera. Después, una actitud. Quiero agua, tomo el vaso. La actitud de tener sed, ¿cuál es? Tomo el vaso. Después de eso vienen los pensamientos. ¿Qué voy a hacer con el vaso? Y por último, las palabras. ¿Cómo uso el vaso? ¿Por qué estoy diciendo esto? Fíjese el versículo 12 y la Biblia nos dice de esta manera. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Eso no quiere decir que el Espíritu del mundo no ande ahí en la vuelta. De hecho, antes de tener a Dios en nuestro corazón, ¿cuál era el espíritu que teníamos? El mundo. ¿Anduvimos en ese espíritu, sí o no? Sí. ¿Nos manejábamos toda nuestra vida en ese espíritu, sí o no? Sí. ¿Nos acostumbramos a ese espíritu, sí o no? Sí, amén. Ahora, el espíritu del mundo trabaja en el mundo espiritual también, pero en una forma diferente al que la palabra de Dios me dice que yo me tengo que mover. El espíritu del mundo se basa en las posibilidades, se basa en lo humano, se basa en lo que puedo, en lo que tengo o no tengo. Pero el mundo espiritual, el que Dios me dice que tengo que aprender a caminar y a hablar y a hacer, es el Espíritu de Dios el que me guía. Cuando yo dejo que el Espíritu de Dios esté en mi vida, en mi corazón, en mi mente, y sea Él el que me guíe, mi caminar ya no es un caminar terrenal, mi hablar tampoco es un hablar terrenal, mis pensamientos tampoco están en un plano de lo terrenal, sino que todo se mueve por algo que tiene dos letras en la Biblia, y la Biblia lo resalta y se llama fe. Sonó un grillo por allá por el lado. Cri, cri. ¿Sabe lo que me sorprende muchas veces? Que entre cristianos hablar de fe es como hablar de una comida turca. La vemos y no sabemos a veces qué es. ¿Te entiendes lo que yo estoy diciendo? Amén. A veces entre cristianos hablar de fe es como hablar de algo totalmente fuera de los parámetros del entendimiento. Cuando la Biblia nos dice que para poder ser hijo de Dios tenemos que caminar en fe. Y de lo que han leído la Biblia, alguien que me dé la definición de fe según Hebreos. ¿Qué dice que es la fe, Gabriel? Después de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que No, pará un poquito. Acá me estás hablando, este plato es turco. Este plato lo hicieron los chinos. Tiene chop suey y no sé qué más dentro. Repetimos otra vez qué es la fe. Después de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que no hay nada. No hay nada visible. Es todo el tema de fe. Y para entender la fe, tengo que esperar algo que no se ve y estar convencido que eso va a venir. ¿Sí o no? Amén. Eso es lo que me dice la Biblia que es la fe. Y eso es lo que me dice Dios que tengo que moverme. En términos de fe. ¿Por qué, hermano? Porque cuando este mundo se está desgastando cada vez más y preparándose para lo que hablábamos, este mundo cada vez más te dice que si vos no ves, no tocas, no sentís, no existe. ¿Hay alguien que pueda decir amén? Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Este mundo cada vez más te dice que si vos no ves, si vos no tocas y si vos no sentís, no existe. Amén. Sin embargo, Dios me dice desde que Él fundó la tierra, que Él todo lo creado lo hizo con su palabra. ¿Qué es eso? Si no es fe.
Fe, diga conmigo otra vez, fe. Fe. ¿Sabe lo que dice Pablo en esta escritura? Le está enseñando a los corintios y le está diciendo, no podemos movernos en el tiempo en que estamos viviendo si lo hacemos por parámetros humanos. El espíritu de este mundo no me enseña, no me muestra, no me lleva, no me conduce y no voy a tener buenos resultados de fe porque este mundo no tiene para ofrecerme fe. Lo que tiene para ofrecerme es una falsa realidad. Y ¿sabe lo peor de todo? Que como cristianos dice la Biblia que estamos en el mundo y no somos del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin embargo, muchas veces hablamos como el mundo. ¿Sí o no? Muchas veces nos movemos en los parámetros del mundo. Y la Escritura me dice que nosotros hemos sido cambiado nuestro chip, o vamos a poner la memoria un nombre, ha sido cambiado. ¿Vieron cuando alguien dice, che, a este le lavaron el cerebro? ¿Qué cambiada está esta persona? Dios nos dice en su palabra, tú vienes a mí y lo que traes es el espíritu del mundo. Y en el espíritu del mundo tú no vas a poder alcanzar lo que yo tengo para darte, ni tampoco vas a entender lo que yo tengo para darte. Porque el espíritu del mundo te lleva siempre a un plano de la realidad. Y esto no es un tema de realidad, es un tema de fe. Porque todo lo que yo tengo para darte, primero tienes que verlo con tus ojos de fe, sentirlo con tu corazón y declararlo con tu boca que va a suceder. Y ahí es cuando va a empezar a suceder el cambio sobrenatural que yo tengo para dar. Amén. Amén. Certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que vos esperás para este año? Cuando a mí el Señor me dio la palabra y me dijo año de restauración y de restitución, yo dije, wow, apunto a eso y yo quiero eso, Señor. No sé cuántas cosas voy a tener que restaurar, o mejor dicho, el Señor en mí. Y no sé cuántas cosas realmente necesito que sean restituidas. Pero si una cosa hago después de recibir la palabra, o me pongo a mirar la lógica del hoy que vivo y del mundo que tengo, y entonces ahí enseguida sé que las cosas no van a salir. Va a ser más de lo mismo. No sé si alguna vez ustedes dijeron, che, esto es más de lo mismo. Amén. ¿Y no se cansaron de ver más de lo mismo? ¿Y no se cansaron de vivir más de lo mismo? Porque eso es lo que me ofrece la realidad del mundo. Más de lo mismo. Pero Dios nos dice en este tiempo, es un tiempo para desafiarte. Y de las primeras cosas que tienen que empezar a cambiar es nuestra forma de hablar. Porque todos en el corazón deseamos algo diferente, algo nuevo, algo lindo. Pero ¿por qué se apaga en nosotros cuando llegamos al plano de confesar la fe? Cuando llegamos al plano de hablar la fe, cuando llegamos al plano de soltar la palabra de fe, porque sencillamente ahí es cuando se mezcla ese espíritu del mundo y dice, che, pero ¿no te parece que estás un poquito arriba de lo que vos realmente podés? ¿No te parece que estás un poquito pasado de lo que vos anhelás? ¿No será mucho para vos esto? Esto que vos querés, este cambio, esta transformación, ¿no estás un poco pasado de lo que realmente debería ser? Mirá lo que tenés a tu mano, mirá lo que está a tu alrededor, mirá cómo pasaste el año pasado. ¿Vos te pensás que las cosas van a ser tan diferentes? Y ahí se mezcla el espíritu del mundo, que es el que siempre pide que la realidad sea la que mande. Pero el escritor dice, nosotros nunca le presentamos a ustedes el espíritu del mundo, sino que le presentamos el espíritu de Dios. Amén. Y les hemos dicho, y se lo volvemos a decir, que ustedes no tienen el espíritu del mundo, así que no lo usen. Decirle que tenés al lado, no usen el